Muy buenas noches. Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del Frente Amplio por México a 4 días de la consulta ciudadana que se supone se va a realizar, y al darse a conocer con anticipación el resultado de la encuesta aplicada por teléfono y en domicilios, el PRI le dio así su respaldo. Nos honra que nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel haya llegado hasta esta última instancia. Para nosotros, Beatriz Paredes es un referente de todas las cualidades que idealmente debería tener una persona para practicar la política: líder, elocuente, congruente, sagaz y muy combativa. Mujer de hierro y de un refinado instinto político a la que personalmente admiro y que respeto por todo lo que hemos enfrentado juntos. Beatriz Paredes es una mujer que enaltece la política y por ello tiene todo mi reconocimiento y todo el reconocimiento del priismo nacional. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí. El anuncio se dio horas después de que el comité organizador del Frente Amplio por México diera a conocer los resultados de las encuestas aplicadas, cuyo valor representaba el 50% del resultado final para definir a la ganadora. Los resultados se dieron hoy a solicitud de los 3 partidos políticos que integran el Frente. Xóchitl Gálvez obtuvo el 57% de las preferencias, Beatriz Paredes el 42%, 15 puntos de diferencia. Estas cifras iban a ser presentadas el domingo, junto con los resultados de la votación nacional. Ponderando los resultados de esta encuesta, Gálvez llevaría entonces 28.79% y Paredes 21.21%. A ese porcentaje se tendría que sumar la ponderación de votos obtenidos en la consulta ciudadana una vez que se dividiera en el 50% que ese resultado representaría. Tras el anuncio del PRI, Xóchitl Gálvez tuvo un evento en Santa Fe, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La alcaldesa Lía Limón anunció la declinación de Beatriz Paredes en el evento, cosa que no había ocurrido, de hecho no ha ocurrido hasta el momento, solamente ha habido un anuncio por parte del PRI respaldando a Xóchitl Gálvez. Al final del evento, Gálvez dijo que primero tenía que hablar con Beatriz Paredes. Aquí y pedirles a todos ustedes un gran aplauso para otra gran mujer, para Beatriz Paredes. Una política con experiencia, una mujer con liderazgo y una mujer también generosa porque acaba de declinar y sumarse. Lo que pasó fue durante el evento. Ahora llamaré a mi equipo de trabajo y les podré decir que sigue. Me emocionó hasta las lágrimas el anuncio. Bueno, porque me dijeron que había declinado, pero no ha declinado. O sea, estuvo mal dicho, pues. A mí con la persona que me gustaría hablar es con Beatriz. Agradezco enormemente al presidente del partido. No conozco sus palabras concretas en este momento, pero buscaré a Beatriz. Beatriz Paredes supo que el PRI haría el anuncio, pues se reunió previamente con el dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien por cierto compartió en redes estas imágenes que le presento en pantalla con la frase unidad.
En la reunión, ella aceptó que los números no le favorecen. Afirmó que nunca va a estar contra la democracia ni será factor que divida a México, por lo que se espera que esta noche publique un video anunciando su declinación. En lo que eso ocurre, le presento cómo es que en los últimos días, desde el fin de semana, fue perfeccionando su discurso frente a lo que ahora parece inevitable. Del estaríamos jodidas hasta el ego de la directora de orquesta. Aquí sus declaraciones. Decidí no declinar. Si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Espero que las encuestas se apliquen con una muestra correcta. Espero que las preguntas de las encuestas no sean tendenciosas y espero que la votación, en caso de realizarse, se realice adecuadamente. ¿Va a declinar por Xóchitl Gálvez? He señalado en repetidas ocasiones que vamos a esperar los resultados. A mí me gusta mucho la música y un director de orquesta puede querer seguir siendo director si hay orquesta. Si de repente la orquesta toma sus instrumentos, se levanta y se va, el director de orquesta tiene que saber si es más la perspectiva y la vanidad de seguir siendo director de orquesta, aunque no haya orquesta. Ante el respaldo del PRI hacia Xóchitl Gálvez, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que reconoce la madurez y responsabilidad del PRI. Aseguró que el objetivo del Frente Amplio se sigue cumpliendo. En días anteriores, recordemos, el PRD dio su respaldo a Xóchitl Gálvez. Por su parte, Mario Delgado, el presidente de Morena, acusó a Alejandro Moreno de consumar la demolición del PRI. Ironizó diciendo que ese partido derrumbó sus últimas paredes. Así lo publicó en Twitter o esta red social X. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no fallaría en su pronóstico. Xóchitl Gálvez sería la candidata del frente. ¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Se los dije desde hace cuánto, 2 meses. Se está poniendo interesante porque están todos pidiendo, ¿no?, que la señora decline. No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle al mandamás que no salió? No me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, son predecibles, ya a leguas se les identifica, se les ve. Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, ya hazte un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir, no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Saludo a Ana Lucía Medina, integrante de Sociedad Civil México, una de las organizaciones que han acompañado este proceso del Frente Amplio por México. Ana Lu, buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo toman este anuncio del PRI? Si no daña, si no afecta el hecho de que era un proceso ciudadano, sigue siendo un proceso ciudadano, pero parece una decisión de partidos, el hecho de que quede únicamente Xóchitl Gálvez para esta recta final. Pues mira, nosotros nos sentimos satisfechos. Hay que irnos un poquito más atrás y recordar que este método fue diseñado por las organizaciones de la sociedad civil y de hecho fue presentado desde el mes de marzo a los partidos políticos y se negoció que fuera aceptado por el PAN, el PRI y el PRD. Finalmente lo que nosotros queríamos era generar la opción de una candidatura competitiva. Ese era nuestro principal objetivo y sabíamos que no lo íbamos a lograr si no había una elevada participación ciudadana, si los ciudadanos no nos integrábamos en este proceso de selección. Por eso lo diseñamos, por eso lo presentamos a los partidos políticos y se hizo realidad, Alejandro. Te puedo decir que al día de hoy no estamos haciendo todavía una evaluación porque esto no ha terminado, terminará el 3 de septiembre, pero sí estamos en un proceso de reflexión de lo que hemos logrado hasta la fecha. Y la verdad es que logramos que se abriera el piso parejo, se integraron 33 personas que tenían la aspiración de participar para dirigir al Frente Amplio por México. De esas 33 personas pasaron el primer filtro 13, de esos 13 lograron 150,000 firmas, haciendo giras por todo el país sin espectaculares, sin spots de radio ni televisión, simple y sencillamente buscando a la ciudadanía. 4 aspirantes, posteriormente Enrique de la Madrid
no pasó la etapa demoscópica, quedaron Santiago, Beatriz y Xóchitl, y vimos 6 foros maravillosos que se hicieron en las 5 circunscripciones del país. Así lo diseñamos para que hubiera presencia en todas las zonas del país y que se hablaran de todos los temas posibles, Alejandro, para que la ciudadanía supiera que de este lado hay reflexión, hay propuestas, hay contrastes y hay mucho que decirle a los ciudadanos y mucho que proponer. Fueron foros que nos permitieron más adelante que después Santiago Krill declinara y quedaran al final Xóchitl y Beatriz. Esa parte de la decisión de los partidos políticos sale de nuestra esfera, de nuestro ámbito de acción, no dependemos de ello, pero sí es un método apegado a nuestra propuesta. E independientemente de lo que suceda el 3 de septiembre, el domingo 3 de septiembre, si se realiza o no la jornada de participación directa, nosotros los ciudadanos convocaremos a salir al resto de la ciudadanía a expresar cuál es el sentido de su voto, a quién apoyan, porque creemos que el 3 de septiembre todavía tenemos que refrendar cuál es nuestra intención. Tendría que hacerse esa votación, es decir, las papeletas las vimos, se difundieron ayer, tienen prácticamente ya distribuido, si no es que lo están distribuyendo, tenían ya designadas las zonas donde se iban a instalar. ¿Crees entonces y promoverán que se realice la votación, aunque el PRI ya le haya dado el respaldo a Xóchitl Gálvez, que sí haya esa votación para ver en papel, digamos, que la gente vaya, que vote? Mira, nosotros tenemos todo listo para que se lleve a cabo la jornada de participación. Creamos 32 comités estatales con presencia ciudadana y formamos las mesas de participación que iban a estar integradas y coordinadas por ciudadanos y auxiliadas por ciudadanos con representación de los partidos políticos. Toda esa estructura fue gestión de las organizaciones de la sociedad civil con una gran respuesta y un gran entusiasmo de los ciudadanos. No sabemos si va a llegar a su fin esa jornada, si se va a materializar o no, porque claro, dependemos de la voluntad de los partidos políticos, pero como sea el 3 de septiembre, de alguna u otra manera, si hay boletas o no de por medio, saldremos a expresar nuestra voluntad. Falta el anuncio oficial de Beatriz Paredes. Lo que tenemos es un anuncio de un partido diciendo que respaldan a Xóchitl Gálvez. Veremos qué decide ella, si quiere o no aparecer en esa boleta y por lo tanto si hay o no una votación. Se ha mencionado mucho las circunstancias en las que esto ocurre. Si es que el PRI no quería mostrarse, digamos, en esa jornada y entonces mostrar su debilidad ante una posible negociación entre partidos. ¿Qué dice la sociedad civil ante esto, ante posibles negociaciones frente al resultado entre partidos? Mira, las posibles negociaciones entre partidos políticos están en la esfera de los partidos políticos. Lo que sí te puedo decir es que los partidos políticos se vieron rebasados por la participación ciudadana. De hecho, el diseño del método salió de la sociedad civil y ellos lo adoptaron y lo aceptaron. Y te podría decir que hasta el momento la candidatura, la aspiración de Xóchitl Gálvez tiene en su mayoría una participación y un impulso ciudadano. Por supuesto, respetamos a Beatriz Paredes, reconocemos su participación. Fue una persona que aportó mucho, sobre todo en los foros de discusión, nos dio mucho a los ciudadanos. Esperamos, con todo respeto, saber cuál es su opinión, qué nos tiene que comunicar, pero lo que sí te puedo decir es que esto va más allá de los partidos políticos, es un hecho sin precedentes y queremos sentar las bases para que en un futuro se regulen las elecciones primarias en nuestro país a partir de este primer ejercicio. Bien, ¿notaron algún intento de Morena por incidir en el proceso? Entiendo que limpiaron el padrón, que sí habían detectado algunas firmas que tenían que ver con personas simpatizantes o allegadas a Morena. ¿Creen que Morena intentó intervenir? De muchas maneras, lo puedo afirmar sin miedo a equivocarme, comenzando por el presidente de la República, que desde las mañaneras ha descalificado nuestro proceso y ha señalado que esto es una simulación cuando cientos de miles de mexicanos participamos en su organización y nos inscribimos más de 2.297.000 mexicanos, avalando y dando nuestra confianza en este proceso. Comenzando por él, por supuesto, que trataron de intervenir, trataron de hacernos a un lado, de disminuirnos, pero cuando creamos la plataforma para el registro ciudadano hubo muchísimos intentos de ataques cibernéticos para tumbar esa plataforma y eso impidió que desde un principio funcionara porque estábamos primero atendiendo todos esos ataques y más adelante, claro, que intentaron inscribirse en nuestro padrón y por eso de más de 3 millones
de personas inscritas, esto quedó en 2.297.000, porque había muchos registros que pertenecían a los padrones de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista, que fueron retirados del padrón del Frente Amplio por México. ¿Qué número aproximado tienes? Sí, Analu, ¿tienes un número aproximado de cuántos estaban en ese padrón que al final se limpiaron? No tengo el número exacto, lo que sí te puedo decir es que sabíamos que eran más de 3 millones los registros y terminó en 2.297.000. Y claro que teníamos la amenaza de que el 3 de septiembre estuvieran presentes en los centros de votación y provocaran desánimo y que provocaran que la gente no fuera a participar, provocaran miedo y demás. Así es que, bueno, pues estamos muy satisfechos con lo logrado hasta ahorita. Analu, te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias, Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México. Le presento el anuncio de Beatriz Paredes luego de lo que inició esta tarde el PRI dando su respaldo a Xochitl Gálvez. Israel Navarro tiene los detalles del anuncio oficial de Beatriz Paredes. Buenas noches, Israel. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, este anuncio, Alejandro, es muy importante porque se da durante la reunión que tuvo Alejandro Moreno con toda la plana mayor del Partido Revolucionario Institucional. Ahí fue donde agradeció a los diferentes liderazgos que les ayudaron a lograr las cerca de 400,000 firmas que tuvo en la página del Frente. Dijo que su trayectoria política, en la cual ha sido gobernadora, coordinadora parlamentaria, senadora, además de diputada, obligaba a que buscara un cargo más, el de la presidencia de la República, y reconoció que este proceso culmina para ella hoy. Hoy, una vez que se dieron a conocer los resultados de las encuestas de esta segunda medición del comité organizador, si quieres vamos a ver, Alejandro, parte de lo que dijo Beatriz Paredes en esta encerrona con los liderazgos tricolores. Natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Ahí está, con claridad para Beatriz Paredes, el proceso termina hoy, como lo decías, Isra, con el resultado de las encuestas, un resultado que también estaba programado para darse hasta el domingo, aunque terminaran de aplicarse hoy, pero que los partidos piden, se adelanta el resultado y entonces el PRI toma la decisión, Beatriz Paredes incluida. Así es, Alejandro. Bueno, ya lo decía muy claro desde los últimos foros, en particular el de Mérida, Yucatán, que si le presentaban estos números, pues ella dejaba de participar. Y bueno, pues parece que esto fue lo que le dijo a los liderazgos. Todavía se espera un comunicado más que haga público ya en sus redes sociales. Como te decía, esto lo dijo al interior de esta reunión de carácter privado, a la cual pues tuvo acceso Milenio, en la cual, como tú lo dices, fue muy clara al decir que el proceso para ella culminó hoy. Bien, pues ahí está, es lo que ella dijo ante los liderazgos de su partido y simplemente faltaría un video adicional, ¿no? Un anuncio adicional ya en sus redes sociales, pero ahí está el anuncio de Beatriz Paredes diciendo que hoy termina para ella el proceso y que lo hace basándose en el resultado de estas encuestas que le dieron una ventaja a Xochitl Gálvez sobre ella de 15 puntos. Isra, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Alejandro. Gracias, Israel Navarro. Sobre Alito Moreno, se ha dicho mucho esta semana si bajar o quitar el apoyo a Paredes era una actitud machista, si los otros partidos se lo pidieron, si se trataba de un acuerdo con Morena que quería quedarse
en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esto con los votos de Morena, que por cierto le toca al PRI la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por eso, al anunciar el respaldo a Xóchitl Gálvez, también anunció que no buscará ese cargo y que mejor se proponga una diputada priista para encabezar la Cámara de Diputados. En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja y a las y los diputados federales que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política. A nosotros nadie nos va a decir que no. Aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país. En el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al coordinador que construya los amplios consensos con los grupos parlamentarios como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados, que sea un proceso electoral claro y abierto en la decisión y que este poder legislativo, como es el tiempo de las mujeres, lo encabece una mujer propuesta por nuestro partido. Eso en el Frente Amplio por México. En Morena, a pesar de la veda en la que se supone no iban a hablar del proceso interno, hay irregularidades que se han hecho públicas. Marcelo Ebrard respaldó a sus representantes, Malú Micher, Marta Delgado, quienes en un video hablaron de inconsistencias, irregularidades y cosas que podían corregirse. Incluso pidieron un día más de realización de la encuesta que debe terminar para el 6 de septiembre. Aquí, en video, Malú Micher, Marta Delgado. Hemos tenido, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo, el partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro. Nuestro ánimo es de construcción, de recomposición. Pero también hay denuncias de que alguien está llamando para pedir el voto por parte de Marcelo Ebrard en la encuesta. Este es material obtenido por mi compañera Janet López Ponce. Es una estratega, es un diplomático. Pero además no solo es diplomático, es un buen político, reconocido, y estoy seguro que voy a ganar. Recuerda que en esta encuesta del 6 de septiembre todos podemos participar. Si a tu casa llega la encuesta, Marcelo es la respuesta. Con Marcelo sí. Pausa y volvemos. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En distintos estados, familiares de personas desaparecidas y colectivos salieron a manifestarse para que las autoridades entreguen resultados en el tema. ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Jueces criminales también son criminales.
Después de 5 meses de no sesionar, el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, regresó, después de haber logrado que la Corte les permitiera hacerlo. La crónica es de mi compañero Gaspar Vela. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales volvió a sesionar de forma ordinaria este miércoles después de 151 días de receso involuntario. El Pleno volverá a sesionar de manera semanal para resolver los medios de defensa en materia de acceso a la información y de protección de datos. Pero el INAI en realidad nunca se detuvo. En los 5 meses que no pudo sesionar, recibió 7.483 recursos de revisión y de inconformidad. No dejamos de trabajar un solo día y hoy tenemos la posibilidad de votar casi 6,000 asuntos porque justamente las ponencias trabajaron horas inhábiles, trabajaron fines de semana. Los comisionados reconocieron el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les permitió sesionar con solo 4 integrantes. El INAI no es una ocurrencia ni un capricho político. Es el resultado de años de análisis y reclamos sociales, académicos y de voluntad política, de reconocer que México necesita una institución que en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales sea el puente de comunicación entre la sociedad y su gobierno. Hemos sido objeto de una campaña de desinformación tremenda y brutal. Se dice que el INAI cuesta millones de pesos al pueblo. Esto es falso. El INAI cuesta a las y los contribuyentes aproximadamente 69 centavos por mes, es decir, menos que un peso. Se dice que los comisionados ganamos más que el titular del Poder Ejecutivo Federal. Falso. Nosotros ganamos 25,000 pesos menos que el presidente. Se dice que el INAI permitió la corrupción en sexenios anteriores. Falso. La labor del INAI ha contribuido a que el periodismo de investigación pueda hacer trabajos y reportajes. Se dice que será mejor que el INAI no existiera. Falso. Perder al INAI o dejarlo morir implica un retroceso de décadas. No solo para los comisionados que hoy nos toca estar en esta parte de la historia, tampoco por los que han pasado en esta tribuna, sino para todos los medios de comunicación y toda la sociedad en general. Nosotros no vamos contra ningún revanchismo, pues el INAI nos conducimos de acuerdo a lo que dice la ley. Los recursos los interpuso la ciudadanía, no los comisionados del INAI. Quien negó la información son los sujetos obligados, no nosotros. Blanca Lilia Ibarra adelantó que el organismo solicitará un presupuesto de 1.168 millones de pesos para el 2024, 11.6% más que el destinado para este año. Con imágenes de Óscar Aro para Milenio Noticias, Gaspar Vela. El huracán Idalia tocó tierra en Florida como categoría 3. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Cedar Key, una de las regiones más afectadas, hubo múltiples árboles caídos, escombros, inundaciones en las calles. Alrededor de 200,000 usuarios quedaron sin electricidad. Por la tarde, Idalia llegó al estado de Georgia, más al norte, como huracán categoría 1, en donde ha dejado cerca de 80,000 personas sin luz, en otras afectaciones materiales. Por el paso de este huracán habría hasta ahora dos muertos, así es como luce en las calles de Florida. Maricet Bereni, reportera de Telemundo, nos envió el siguiente reporte. Idalia descargó toda su furia aquí al noroeste de la Florida luego de que tocara tierra a las 7:45 de la mañana como huracán categoría 3. Horas más tarde se debilitó a tormenta tropical y sus efectos se sintieron en todas partes del estado. Fuertes vientos, lluvias y la furia del mar son los ingredientes que este miércoles mantuvieron a muchos preocupados y a las autoridades trabajando a todo vapor en el estado de Florida. Las operaciones de búsqueda y rescate han estado en curso desde el momento en que pasó la tormenta en las zonas más afectadas, dijo el gobernador Ron DeSantis en conferencia de prensa, mientras confirmó que un 70% de las áreas vulnerables ya habían sido revisadas. Idalia tocó tierra cerca de Keaton Beach como huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora en una zona escasamente poblada en la franja noroeste del estado.
La intensidad de sus vientos y de la fuerte lluvia es algo que no solo quedó captado en este video, sino en la mente de quienes lo vivieron. Al igual que familias como esta. ¿Te dio miedo la lluvia? ¿Sí? Algunos salieron a ver los daños que Idalia causó cuando finalmente llegó la calma. Sergio, cuéntame cómo viviste la furia de Idalia en la Florida. Pues con un poco de miedo, pánico. El aire lo empujaba a la puerta así con fuerte y él se espantaba. Según el Centro Nacional de Huracanes, Idalia fue catalogado como un huracán catastrófico por sus efectos, que no se habían sentido desde hace más de 127 años en esa región. En Cedar Key, la impresionante marejada ciclónica ponía en riesgo la vida de personas en una zona que jamás había recibido semejante azote. Allí la marejada ciclónica alcanzó los 9 pies, tragándose un letrero de señalamiento. En distintas partes de la península, las inundaciones se apoderaban de cada rincón, y en la bahía de Tampa, divisamos camionetas varadas y hasta curiosos que no perdieron la oportunidad para dar un paseo en kayak. Al momento, cientos de miles de personas siguen sin energía eléctrica, pero numerosas brigadas ya salieron a cumplir con su trabajo, al igual que miembros de la Guardia Nacional y FEMA. Ahora Idalia se dirige a Georgia y las Carolinas como una tormenta tropical, amenazando con fuertes lluvias y vientos. Algunas comunidades ya comienzan a reportar inundaciones catastróficas como las que tuvimos aquí en la Florida. Eso es todo desde la bahía de Tampa. Continuamos con más en los estudios. Gracias a Maricet Bereni. Pausa, volvemos. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio y así vamos en la medición del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de este año 2023. Sof, bienvenida. Gracias, Alejandro. Primero que nada, Producto Interno Bruto no es una mala palabra. El PIB es el tamaño de nuestra economía, es la suma de todo el valor agregado que produce tu trabajo, mi trabajo, el de Tecla, de toda la producción de Milenio Diario y lo que cada quien hace desde su casa. Entonces, creo que sí hay una percepción, y ya lo habíamos intuido con base en el incremento en los salarios, de que la economía se ha transformado. Vimos hace unos días cómo había subido la informalidad, pero los salarios siguen subiendo, la pobreza. Entonces, creo que todo esto se resume en que el año base, a partir del cual tú comparas si la economía crece o no, es muy importante. Y desde 2008 el INEGI va actualizando cada 5 años el año base, porque además nuestra economía cada vez no es que solo crezca, es que la composición misma de la economía va cambiando. Entonces, eso hizo esta semana el INEGI, no solamente nos confirmó los datos del crecimiento al segundo trimestre, digamos que se confirma que crecimos 3.6% en el primer semestre, lo cual está muy bien, porque pues esperábamos que creciéramos 3% este año. Incluso el Banco de México hoy mismo ratifica que tiene las expectativas de que crezcamos al 3%. Eso tiene varias implicaciones, porque muy probablemente la segunda mitad del año nos vayamos a desacelerar. Menor, ¿no? Claro. Exacto. El crecimiento vaya a rondar alrededor del 2.4%, pero vamos a seguir creciendo. Eso primero que nada. Segundo, ¿qué otra cosa pasó con la actualización del año base? Te decía yo que cambió la composición de la economía. Por ejemplo, con el año base 2013 estábamos hablando que éramos una economía, o creíamos que era una economía, o medíamos que fuera una economía menos manufacturera de lo que realmente es. Eso hace que las actividades secundarias pues hayan ganado mayor relevancia, y pues francamente el tema del nearshoring no es algo que haya empezado hace 6 meses. Llevamos prácticamente desde 2018 volviéndonos una economía cada vez más manufacturera, y por lo tanto la parte de los servicios sigue siendo muy grande, pero ya no es 67% de la economía, ahora es 62% de la economía. Entonces creo que en resumen hemos tenido un buen crecimiento sostenido, tendremos un buen crecimiento este año. Tuvimos además un avance sobre todo de la actividad secundaria, donde está justamente la manufactura, la construcción y bueno, pues también la generación de servicios como agua, electricidad y demás. Esa actividad secundaria creció pues más que la economía en su conjunto, 1.2% en el trimestre, lo cual pues sin duda es muy bueno, y en la comparación anual también fue la actividad secundaria la que creció más, con 3.9%, insisto,
contemplando que toda la economía creció al 3.6%, perdón. Entonces, creo que el resumen, Alex, es muy importante que este tipo de actualizaciones del año base pues las tengamos en cuenta, porque justamente nos permiten comparar con la inflación acumulada, con la estructura de precios, pero también con la estructura de la economía. Y en este caso, entonces, cambia el año base del 2013 al 2018, cosa que... no me dejarás mentir, permite comparar también cómo estamos en el último año de la anterior administración y cómo estamos actualmente o cómo estaremos ya hacia el último año, que pues estamos a 1 año y 1 mes de que termine el actual gobierno, también en términos económicos. En términos económicos, insisto, lo que hace la diferencia es la composición de la economía, y lo que estamos viendo es que entre el 2013 y el 2018 sí hubo un cambio en la composición y nos volvimos no solo más manufactureros, sino que otro tipo de servicios, por ejemplo, con la reforma del outsourcing, pues vimos que pasamos de que el 5% de la economía estuviera en estos servicios de apoyo a empresas y ahora vamos pues alrededor del 1% de la economía. Entonces son varios factores que confluyen, pero bueno, vamos a ver que si comparamos la serie anterior con la serie nueva, pues va a haber más de un tipo de actividad que se va a haber movido, y bueno, pues eso, por supuesto que ayer tuvo un impacto ligero en los mercados, porque pues en 2020 la caída, en vez de ser de 8.2%, como lo habíamos visto en la comparación anual en el 2020, pues fue de 8.8%, claramente también el rebote fue más grande, pasó de 4.9% a 6.1%. Ok. Sof, pues así entonces la nueva composición o cómo se actualiza la composición de nuestra economía y este crecimiento que se confirma, 3.6%, primer semestre, y para el próximo semestre en el que estamos, ya para cerrar el año, pues llegaremos entonces en conjunto, en promedio, a un crecimiento del 3%. Es correcto. Bien. Gracias, Sof. Gracias a ti. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Mitch McConnell es el líder del grupo republicano en el Senado de Estados Unidos desde hace años. Hoy volvió a quedarse congelado. Es la segunda vez en muy pocos meses. Así, el momento anterior y el de hoy. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. That's Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? Yes. All right, I'm sorry, you all. We're going to need a minute. Senator. Benny. Yep. Go ahead outside, Senator. Come with us. Okay. Somebody else have a question? Please speak up. Ese es el momento hoy, 30 de agosto, apenas hace un mes y unos días, el 27 de julio, también se quedó pasmado luego de una pregunta también en una rueda de prensa. Es el líder de los senadores republicanos. Con esto nos pedimos, los espero mañana, 21 horas.